En la clase de hoy estaremos viendo varios problemas referentes al tema de sistemas trifásicos. En esta sección del curso estaremos resolviendo varios problemas referentes a sistemas trifásicos balanceados. Este primer problema nos presenta un circuito trifásico balanceado en configuración estrella-estrella, ¿verdad? Estrella a la fuente, estrella a la carga. Y nos piden que calculemos la potencia aparente total, la real total, reactiva total, la magnitud de la impedancia de la fase A y el componente inductivo y receptivo de la fase A. Nos dan el voltaje de línea a línea de la estrella, de la línea C a la A, que hay 208 y que habría 208 voltios también. De la línea C a la A en la carga. Y me dan la corriente de línea. Así que con esos datos y el power factor de la carga. 0.87 lagging. Así que con eso podemos calcular la potencia aparente total como 3 veces voltaje de fase por corriente de fase. Ahí necesitaría el voltaje de fase. Tengo el de línea que me lo dieron, es 208. 208 entre raíz de 3 nos da 120 voltios. Así que con el voltaje de fase, la corriente de línea y de fase es la misma, así que son los mismos 18.5 amperes que llegan a la carga. Y que 3 por 120 por 18.5 amperes nos da 6.67 kVA. Entonces, si quiero resolver la P y la Q total de un solo paso, lo que tengo que hacer es construir mi potencia aparente en un fasor magnitud y ángulo. Tengo la magnitud que es 6.67 kilos, necesito un ángulo Z y el ángulo Z me lo da el coseno, ¿verdad? El power factor, que es el coseno de Z. Despejamos por Z con el coseno inverso del power factor y eso nos da coseno inverso de 0.87, 29.54, o sea que Z es 29.54. Con eso construyo mi fasor de la potencia aparente con magnitud y ángulo, 6.67, ángulo de 29.54. Eso lo cambiamos de coordenadas polares a coordenadas rectangulares y directamente me da cuánto es la parte real, que es la potencia real, 5.8 kilowatts, y la parte imaginaria, que es la potencia reactiva total, 3.29 kilobars. Así que ahí consigo dos cantidades en un mismo paso, ¿verdad? Pudiera hacerlo a través de la fórmula de, de potencia real y potencia reactiva, ¿verdad? Usando el triángulo de potencia, pero así vamos más directo. Entonces el voltaje de fase y la corriente de fase me permiten calcular la impedancia por fase, ¿verdad? Por la ley de Ohm, divido voltaje de fase entre corriente de fase. 120 entre 18.5 y nos da 6.49 ohmios. Y si queremos la parte real y la parte imaginaria, construimos nuestra impedancia como magnitud y ángulo, ¿verdad? En coordenadas polares, donde el ángulo de la impedancia es el ángulo del power factor, que ya lo tenemos, 29.54, y cambiamos ese fasor de polar a rectangular, y eso me da 5.65 más J 3.2. Y eso sería, ¿verdad? La parte real y la parte imaginaria, perdón, la parte real la resistencia y la parte imaginaria la reactancia inductiva en ese problema. Que pasemos al próximo problema. El próximo problema es un problema de un circuito trifásico balanceado, pero en conexión delta estrella, que es una conexión que se utiliza mucho por las compañías de electricidad como la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí nos piden la impedancia por fase o la fase A, potencia aparente total, la real total, reactiva total y el componente real y reactivo de la impedancia. O sea que hay que mirar esto un poquito con más cuidado porque la conexión es en delta. Y yo me voy a fijar entonces el voltaje que me dan en delta, que es 277 de línea a línea, pues yo voy a tener de línea a línea en el Y
de B a C, ¿verdad? Eso es 277, así que de aquí a aquí hay 277. Y si tengo 277 de línea a línea en el Y, entonces puedo hallar el voltaje de fase con la fórmula de la raíz cuadrada de 3. Y lo otro que tengo que mirar es la corriente de fase que me dan en el delta y buscar entonces la corriente de línea que sería la misma de fase en un Y. Y eso es lo que hacemos para resolver. También nos dan el power factor que es 0.93 lagging. Así que si quiero la corriente de línea, ¿verdad? Tengo la de fase del delta por raíz de 3, 109.12 amperes, esa es la corriente de línea, que es la de fase, pero en el Y. Así que para la potencia trifásica cojo 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase. El voltaje de fase es el de línea a línea, 277 entre raíz de 3, 160 voltios. Y eso lo multiplico entonces por la corriente de fase en el Y, que es la misma línea, 109.12. Y eso nos da 52.38 kVA. Si quiero la P total y la Q total, hago lo mismo que hice en el problema anterior, construyo mi potencia trifásica en términos de un fasor en polar con su magnitud y ángulo, y el ángulo proviene de el power factor. Z es igual al coseno inverso del power factor. En este caso nos da 21.57 grados. Así que el fasor es 52.38 kVA, ángulo de 21.57. Eso lo convertimos de polar a rectangular y nos da 48.71 kW y 19.25 kilobars el Q. Y ahí obtengo, ¿verdad? De un solo paso, usando la fórmula o cambiando de polar a rectangular, ¿no? Y si quiero la magnitud de la impedancia, divido el voltaje de fase entre la corriente de fase en la carga, 160 entre 109.2 y eso me da 1.47 ohmios. Y si quiero la parte real y la parte reactiva, uso el ángulo del power factor que ya lo habíamos calculado, 21.57. Formamos ese fasor en magnitud y ángulo, 1.47 ángulo de 21.57, cambiamos de polar a rectangular y nos da 1.37 ohmios la parte real, ¿verdad? La resistencia, y la parte reactiva o la reactancia inductiva, 0.54 ohmios. Y eso sería este problema que era configuración delta estrella. Entonces pasamos a otro problema que también nos dice aquí que este tiene un generador conectado en delta, trifásico, 3 hilos. Así que si es 3 hilos es delta y la carga es estrella, ¿verdad? Así que esto es otro delta estrella. Aquí me dan el voltaje de la línea A a la B, que se va a reflejar de la línea A a la B también en la carga. Así que hay 120, ángulo 0 también acá. Eso es así y tengo impedancia en parte real y parte imaginaria. Voy a empezar por ahí, calculando el voltaje de fase. Voltaje de línea entre raíz de 3, 120 entre raíz de 3, 69.28. Quiero la corriente de fase, o necesito aplicar la ley de Ohm, V es igual a I por Z. La impedancia por fase me la dieron en coordenadas rectangulares. Divido el voltaje entre la impedancia, pero tiene que estar esa impedancia en polar. Cambio 10 más J20 a polar para poder hacer la operación de división. 69.28 dividido entre 22.36, ángulo de 63.43. Y eso me da 3.10, ángulo de menos 63.43. Por lo tanto, si quiero la magnitud solamente, sería 3.10 amperes. Si quiero la potencia total, pues uso la fórmula 3 veces, voltaje de fase por corriente de fase. 3, el voltaje de fase es 69.28 por la corriente de fase, que es la misma de la línea en un Y. 3.10 y eso nos da 644.3 voltiamperes. Si quiero la potencia total, aquí se utiliza la fórmula
larga de 3 veces, voltaje de fase, corriente de fase, por el coseno de Z, que es el power factor, ¿verdad? Así que el ángulo del power factor es el ángulo de la impedancia, positivo 63.43, así que 3 por 69.28 por 3.10 por el coseno de 63.47, me da 0.45, que eso es el power factor, eso nos da 288.2 watts de potencia total. Y quiero la potencia reactiva, puedo usar Pitágoras, puedo usar la fórmula larga de 3 por el voltaje de fase, por la corriente de fase, por el seno de Z. Pero usamos mejor Pitágoras y más rápido. Raíz cuadrada de C cuadrado menos P cuadrado, 644.3 al cuadrado menos 288.2 al cuadrado, y eso nos da 576.25 bars. Y para el power factor, el coseno de Z, que ya lo habíamos mencionado, coseno de 63.43, eso nos da 0.45, que es un power factor bastante bajo. Y finalmente, este último problema son datos del edificio 200 de la institución. Se tomaron estos datos del panel eléctrico del edificio 200. El power factor medio fue 0.87 y me pide que calcule la S total, la P total, la Q total y qué pasa con este panel. Pues aquí con un panel desbalanceado porque la corriente no son las mismas, ¿verdad? Por las tres fases, eso es lo que me indica a mí que hay desbalance, en este caso en la fase B, ¿verdad? Tiene un desbalance. Así que aquí habría que calcular las potencias monofásicas, ¿verdad? Las potencias por fase y luego sumarlas. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Para la potencia en la fase A, voltaje de la fase A por corriente de la fase A, voltaje de la fase B por corriente de la fase B y voltaje de la fase C por corriente de la fase C. Y hacemos eso porque tenemos los datos medidos en ese panel eléctrico. Así que 268.73 por 94.48, 268.2 por 77.88 más 270 por 90.46. Sumamos esas tres potencias y nos da 70.7 kVA. Si quiero la P total, puedo usar la de Power Factor es igual a P entre S. Tengo la S, tengo el Power Factor, así que 70.7 kVA por 0.87, 61.51 kW. Si quiero la Q total, uso Pitágoras, S cuadrado menos P cuadrado, y Q total nos da 34.86 kilobars. Y ¿cómo está este panel? Pues el panel, obviamente, como dijimos, por las corrientes, nos dice que el panel está desbalanceado. Así que con esto terminamos esta sección sobre problemas de sistemas trifásicos.